¿Alguien tiene preguntas? ¿Un comentario sobre las exposiciones? Pero ahora me quedé encima de cuánto lo ¿cuánto requirieron para, en términos económicos, para diseñar un auto y lo enfocaron al equipo que puso? ¿Cuántos prototipos? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, una cuota que son de $10.000. Sin embargo, nosotros estamos estimando que quizás el prototipo, todo lo que es ensayo y error y diseño va a costar mucho más. Mira, en componentes mecánicos y eléctricos, aproximadamente 1,8 millones. En el máster, Estamos hablando de biblioteca. claro, en el máster alrededor de 600.000. Lo que es molde, 500 y la pieza final 300. Aproximadamente. Claro, igual ocupamos una resina bastante cara, de hecho la más cara que hay en el mercado, está como 23 lucas el kilo, versus 2 lucas en la poliéster. Uno puede ir jugando ahí con los materiales que están a disposición y el resultado que quiere obtener, o sea, no estamos diciendo que vayan a laminar si que lo hacen en fibras con epoxi, porque hay una pieza en poliéster va a quedar igual de buena. Ustedes están hablando sobre el prototipo que era el híbrido, Claro, ¿cierto? El solar, el que fue a buscar y a los sectores. ¿Eso en cuánto salían, más o menos? ¿Y cómo lo financiaban? El proyecto completo tuvo alrededor de 250 millones, que fue, bueno, contemplar todo lo que fue el de centrales, y aquí no eran como 60 años. Incluso eran como, bueno, 14 millones. La parte de fabricación, si mal no recuerdo, la parte de moldes costó alrededor de como 5 millones, porque trabajaba igual con material muy caro, o sea, eran 10 capas de fibra vidrio con resina epóxica, la trabajamos sin vacíos, o sea, fue hacer un cototo ahí de fibra con resina, y toda la parte del recubrimiento gel coat, que era la primera capa, era también el gel coat más caro que hay en el mercado, que era uno que tiene carga metálica. ¿Eso para qué era? Porque en el fondo el presupuesto original, el DeLorean iba a ser completamente carbono, finalmente lo tenemos plata y lo tenemos que hacer de vidrio. Pero la idea de ocupar ese gel coat, que costaba, el tarrito que compramos costaba 500 lucas, era porque en el fondo se calentaba la pieza, el molde, y eso permitía trabajar bien la fibra de carbono. Hay detalles técnicos en el fondo que manejar en el AER y que no fueron enseñando. Después la pieza, bueno, la parte de chasis, costaban como 4 millones, 4 o 5 millones por chasis, que eran en el fondo todo el corte, el laminado y corte de estos paneles de fibra de carbono. Pero también ocupamos fibra muy cara, resina muy cara, y una pieza así perfectamente se puede sacar a $1.000.000, un chasis como ese estilo. Pero principalmente lo más caro siempre son el máster y los moldes. La pieza, ahí si uno quiere ocupar la mejor tecnología, claro, si uno ocupa por ejemplo uno de los materiales que mostramos, que fue el honeycomb de aluminio, con fibra de carbono, y ahí se dispara 20 millones la pieza de chasis. Estamos hablando que el León era un vehículo pensado como de alta competencia, tenía que ir a un campeonato mundial, por eso no se depriman con los precios, porque la ruta solar y la carrera de 3 ruedas y desafío cero, uno puede sacar un vehículo por 3 millones, 3 millones y medio de pesos con esta tecnología. Lo más caro siempre va a ser el máster y los moldes. Después la pieza. ¿Los canales de financiamiento que ustedes ocuparon? Mira, nosotros. ¿Lo los papás? No. Tíos, la abuelita? Nosotros presentamos como facultad de arquitectura y urbanismo con el PROTEA, con Eolian íbamos como la Universidad de Chile. Teníamos, como explicó Nacho al principio, una estructura de equipo que es súper importante tenerla para quienes se dedican solamente al diseño de construcción y otros al tema de la logística. Tener un equipo de logística libera mucho de trabajo, de tensiones, de preocupaciones, y ellos tienen que desarrollar un plan de auspicio presentando la idea que tienen, mostrando con idea innovadora. También hay que saber
elegir a los auspiciadores que uno quiere. Nosotros generalmente íbamos a quienes están en el rubro de la bicicleta, rubro de energía. Tuvimos un auspiciador con Protean que le gustó mucho el proyecto, casi nos financió todo, o la mitad, claro, de la construcción del auto, que fue Conversiones San José, que se dedicaban al desarrollo de vehículos, compraban camionetas y las transformaban en ambulancias, tapizados. Entonces, en eso hay que ser súper estratégico. ¿A quiénes voy y cómo se lo presento? Nos pasó una vez que fuimos ¿a quién fue? Y con la misma presentación fuimos a Andes, que le hemos hecho a San José, y con la misma fuimos a donde estos otros tipos. Y no encajó el proyecto porque nos enfocamos la presentación a lo que ellos querían. Y lo mismo nos pasó con Enel. Entonces, en ese sentido hay que ser súper estratégico de cómo conseguirlo. Y Yo aprovecho para hacer mientras tanto así como un datito. Sugerencia en eso, cuestionen bastante cuando hacen el despiece del vehículo, qué necesidad estructural tiene cada parte y pieza. Hay partes que van a estar sometidas a desgaste, a roce, a impacto, a daño. Hay otras partes que son súper ociosas, entre comillas, que casi nunca se enfrentan a más que el agua de la lluvia o el poner una mano encima, ni siquiera alcanzar a apoyarse. El hecho de cuestionar esas partes implica cuántas láminas de material necesitan, qué material van a ocupar, porque fibra de carbono y fibra de vidrio tienen muy diferente precio. Entonces de repente hay zonas que a lo mejor no requieren un material muy complejo, una capa muy gruesa, una estructura muy resistente, y eso empieza a bajar los costos. Entonces, mientras antes uno resuelve el bicho como un todo, y uno luego puede empezar a segmentarlo y a dividir, uno de los criterios que uno debe tomar es a qué se va a someter cada una de estas partes y piezas. Y eso te permite decidir de qué va a estar hecha. Tomar bien esa decisión abarata costos. Tomarla mal chorrea plata por todos lados. Y baja la performance nuevamente. ¿Sí? En ese sentido. ya me acuerdo. No, un poco como recomendación que cuando vayan a una empresa a pedir auspicio, siempre ir con una maqueta, aunque quizás la idea esté empezando, ir con tarjetas de presentación, con un afiche, porque eso da confianza a la persona que uno va a exponer, a la empresa o realmente a personas particulares. Entonces siempre tener detrás un respaldo de ese tipo. Quizás no será posible un poco más conjugar lo que es la pieza ya como diseño estructural, el reciclaje, en vez de gastar tanto en lo que es fibra de carbono, fibra de vidrio, si no se posibilidad de decirlo más, porque para nosotros yo creo relativamente es más gastar en motor, almacenamiento, más que en la estructura. Y ser un poco más inteligente, ir un paso más allá, y utilizar un poco más de reciclaje. Pero en ese sentido fue una de las metas que nos propusimos cuando hicimos Protea, que ya teniendo la experiencia de hoy a nivel como el gasto de enero o Gustavo que tenía que hacer un auto como este, fue porque tomó la decisión de trabajar con Coligüe, que es una madera nacional. El Coligüe se da solamente al sur de Chile y Argentina, por ser de núcleo sólido en una parte más. También darle como el valor agregado a productos chilenos. Y la idea que se le ocurrió a la Pati de ocupar los sacos de arpillera, que son los que ocupan para café, y ocuparlo como compuesto. El chasis del Protean, como en materiales usados, costó como 5 lucas, en comparación de un chasis de aluminio que debe costar una millonada. Y en ese sentido, con el presupuesto, siempre por base eran 3,5 millones de pesos, uno puede ir jugando. Ya voy a ocupar Coligüe. Claro, puedo ocupar un poco de tecnología de resina epóxica y materiales compuestos. Y ahí estamos combinando los factores para poder construir el vehículo. Sin duda pueden aparecer otros materiales más que se pueden implementar en el desarrollo automovilístico. Y prueben. Yo creo que eso da como en el bonus track, totalmente. Genial si aparecen nuevos materiales o experimentos raros, es la oportunidad de hacerlo. Estos nuevos materiales como 5 puntos antiguos, 5 puntos buenos. Hay algunos, no sé si se acuerdan cuando hacían, no sé, las máscaras del grupo con diario, hay autos que se han hecho así, ¿no? ¿Cuánto costará esa cuestión? Un cargador entero como 5 lucas. Hay una carrera que se corre en Brasil que es de etanol, eléctrico y por diésel. Claro. Son 3 categorías en el autódromo, y dura como 3 días la carrera y han aparecido autos del día.
O sea, mira, ahí va mucho lo que hablaba Osvaldo de entender el auto como un todo. O sea, diseñar bien la parte conceptual. O sea, por ejemplo, yo digo, ya, este auto tiene que pesar 50 kilos. Con esos 50 kilos, en el fondo, voy a poder definir los materiales. Definiendo los materiales voy a saber el costo, la producción y todo lo demás. Y también voy a poder, en el fondo, calcular todo lo que va a ser el gasto energético del auto. Todo eso se puede simular. O sea, por análisis físico, o sea, elementos físicos, podéis ver cómo se va a estructurar, podéis ver la dinámica del vehículo, podéis hacer un estimado de lo que sería el gasto energético. Y tú con eso es la única forma que puedes dimensionar, por ejemplo, un motor y la batería. En el fondo, eso yo creo que va a ser el gran desafío de esta competencia, porque solamente tiene límite de precio. No tenía ese límite que era el límite de carga o el límite de potencia del motor. No tenía. Entonces ahí hay que ecualizar, por ejemplo, no sé, pues, ocupar un motor que vale 600 lucas versus un motor chino que vale 100 lucas, pero hacen más o menos lo mismo, uno es del 99% y el otro es del 97% de eficiencia. Ah, ok, pero ahí puedo ponerle mejores baterías, más carga. Entonces esas cosas como que hay que empezar a ecualizar. Hay que hacer como un estudio de mercado así, un poco flash, pero bien amplio en esta carrera, yo creo, para lograr un vehículo más exitoso. ¿Y ese límite de precio? ¿Cuál? ¿Qué único límite de precio? El límite de precio creo que está en los 3.000 dólares. Para el R3, sí. El de la rueda híbrido. ¿Y R4? R4 no. Ya, mire. Una última pregunta. El nombre de Eolia a mí me suena como de origen eólico. Sí. Entonces siempre me llamó la atención por qué Eolia cuando su fuente de energía solar. ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? ¿Por qué Eolia? Ese es un nombre que nosotros adoptamos de Eolian 1. Nosotros también nos preguntamos lo mismo. Y era porque la base del diseño de Eolian 1 enfocaron mucho en la aerodinámica del auto. Entonces la aerodinámica tenía que ver con el viento, cómo se enfrentaba el auto al viento, y pensando como en el dios Eolo, que es el dios del viento, le dieron el nombre. Y la otra pregunta apunta a poniéndolo en el contexto de que esta etapa de concurso apunta a desarrollar proyectos que sean quizás desde un punto de vista más funcional, o sea, que puedan llevar finalmente a la urbanidad, etc. ¿Qué ocurre con aquellas ideas que apuntan a la innovación, a los nuevos conceptos? ¿Qué rumbo le dan a lo que se llama uso libre o que es patentado? Por ejemplo, si alguno de los concursantes da una idea interesante, ¿quiénes quedan dueños de esa idea? ¿Hay un respeto desde el punto de vista de los derechos de autor o está más bien como si fuera Linux, GNU, o sea, de uso genérico público? No sé si me explico más o menos la... Bueno, lo que yo sí te puedo decir es que Desafío Cero como organización no toma ni la responsabilidad ni la propiedad intelectual de los proyectos que se presentan. Ahí cada equipo debe declarar si sus proyectos vienen con patente, tienen patente en trámite, son Creative Commons, son abiertos, etc. Cada equipo en el fondo tiene que preocuparse de eso, tal como en cualquier carrera, cada uno de los participantes se preocupa de resguardar sus derechos. De hecho, ejemplos más drásticos en la Fórmula 1, hay muchas soluciones que han sido aportadas por marcas y que la organización de la Fórmula 1 se las ha, entre comillas, levantado. Pero los recompensa por eso. Hay un premio, de la Fórmula 1 hay un premio a la innovación, premio económico, un incentivo así fuerte. En el fondo se paga el derecho A abrirlo. a replicar. Abrirlo, claro. Por ejemplo, Renault cuando llegó con el turbo no era el primer turbo de la historia, pero era la primera vez que en Fórmula 1 se le integraba un turbo. Y de ahí hubo que primero abrirlo y regularlo. Claro. Y segundo decirle a Renault, bueno, tenemos derecho a ver cómo lo hiciste, por traerlo a la pista. Sin embargo, el mérito seguirá para siempre en manos de Renault. ¿Quién metió el tubo en la Fórmula 1? Renault. No fue Ferrari, no fue McLaren. Y por otro lado, una cosa que me parece que es súper importante es, como consejo, no quiero que suene a conformismo, pero sí nos parece que es súper importante el ponerse metas cercanas. Este es solo nuestro primer vehículo de competición de Desafío Cero.
yo me preocuparía, si fuera usted, me preocuparía de generar un vehículo que fuese eficiente y atractivo. Eso es un montón de temas. Eficiente y atractivo es un montón. Eficiente y atractivo es un Mini Cooper. Un Smart es eficiente y atractivo. Vean la cantidad de pega que hay detrás de un Smart. Y lo que costó meter ese concepto de vehículo al mercado. Tomó 10 años que la gente dijera, ¿sabes que voy a comprar un Smart? Tengo las lucas para un Mini, pero quiero un Smart porque vale lo mismo. Entonces, ojo con eso. Ojo con apuntar demasiado alto. Yo apuntaría a cosas de las que nos podemos sentir discretamente orgullosos. Ahora sí vamos con la última pregunta antes de pasar al copy y después a terminar con un pequeño... A propósito de que se puede crear, me pregunto, que lo que es pasar de lo experimental a lo cotidiano, y cotidianamente presente, las personas que podrían eventualmente comprar este vehículo, no avanzan más de 10 a 15 kilómetros, 30 kilómetros en el mayor caso diarios, ¿por qué colocar el sistema de generación eléctrica en el vehículo? Eso tiene que ver principalmente con dos cosas. Una, con tratar de independizar lo más que se pueda el vehículo del sistema conectado central, que no sea un parásito más del sistema, porque si uno piensa a largo plazo no estamos hablando de uno, estamos hablando de 1000. Ojalá. Entonces, claro, uno chupa 1 kilowatt, pero los 1000 ya son 1000 kilowatts. Y entonces, por un lado tiene que ver con eso, con buscar la eficiencia en cuanto a la autonomía. Y por otro lado tiene que ver con mantenerse ni siquiera en el estado del arte, sino en el estado de lo que es decentemente posible en el siglo XXI. Bueno, lo que para nosotros es como un desafío de súper alta tecnología, a nivel de ingeniería y de estado del arte, es como las cosas deberían ser nomás. Sería como pedir un auto que sea catalítico en el siglo XXI, ni siquiera se habla de eso. O sea, hay una marca de vehículos que tienen energía de aparellos y llega a tu casa. Claro, con unos paneles solares más baratos en la casa. Y tú cuando quieras avanzar 10, 30 kilómetros, haz cambio. Y no tienes que ir con el peso, con la mochila atrás. Tesla tiene, en el caso del Tesla, de hecho, bueno, Tesla, uno de los pies forzados que tiene es que está montado sobre el Lotus Exige. Es un pie forzado que es como súper acomodar las cosas dentro de acomodar el nuevo package dentro de un package preexistente. Pero, más allá de eso, lo que tiene el Tesla como apuesta, o como problema que resolver forzosamente, es que los tiempos de carga de los vehículos del tamaño del Tesla que simulan vehículos de calle normales es absolutamente incompetente en el sentido de la competencia en comparación con los vehículos de combustión interna. Tú llegas a la estación de servicio, llena el tanque, porfa. ¿Cuánto se demora el tipo en llenarte el tanque? Tú llegaste con la luz así, pero me muero. 5 minutos después, tienes tu auto 60 kilos más pesado en combustible. 5 minutos después. ¿Cuánto es el tiempo de carga de batería más eficiente que tenemos de ese tamaño? Lléname la batería, si está mexicana. Entonces el Tesla lo que propone en el fondo es una equivalencia es una declaración de cómo resolver un problema que hasta ahora es el tremendo sabotaje de los vehículos eléctricos, que es los tiempos muertos de regeneración. Bueno, en el tiempo tenemos que pasar al comedor, al sector derecho del comedor. Los invitamos a tomar un café, a comer algo y vamos a terminar con un pequeño juego para que participen todos en la producción de algo. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias.